Recording is on. Aquí está, perfecto. Bien, buenas tardes. Seguimos hablando del conductor de las condiciones físicas y psíquicas. Creo que ayer estuvimos hablando de la fatiga y el sueño. Hoy yo a Juan Carlos lo veo más despierto. Ya estoy mejor, sí. Estás mejor, te has recuperado. Se parece que has dormido más ahora. Hoy vamos a hablar de las distracciones. Que quiero decir que las distracciones hoy en día son la principal causa de accidente en España. Las distracciones. Antiguamente eran alcohol y velocidad. ¿Vale? Que era curioso. Alcohol y velocidad. Por supuesto, el alcohol sigue estando ahí. ¿Vale? El alcohol sigue estando ahí. Pero lo que es las distracciones ha sobrepasado en número de accidentes a lo del alcohol. Sin duda alguna, lo que más distrae al conductor hoy en día es el móvil. Es el móvil. ¿Vale? Es el móvil. Bien. Vamos a ver. A ver, creo que vamos a ir viendo. Bien, aquí es donde estuvimos, donde acabamos ayer. ¿Vale? Bien. Duplicar presentación. Bien. Bien, vamos allá. Vamos a verlo. Vamos a ver si veis la pantalla. Distracción. Compartir. Vale. La distracción. Por supuesto, para poder conducir el 100% de atención a lo que estamos haciendo. El coche es algo bastante peligroso. Yo, si queréis, pongo un ejemplo. Cuando uno está quitando hierba al tabaco y está quitando hierba con el sacho, que es curioso, mi hija no sabe ni lo que es un sacho, tiene cojones. Cuando está quitando hierba con un sacho cerca de una planta de tabaco, pues no creo que se le a mirar a otro lado, cuando está la planta de tabaco al lado que la puede arrancar. No va la planta a tomar por culo. Pues aquí lo mismo, tú no puedes perder la atención de lo que estás haciendo. ¿Vale? ¿Y cuándo ocurren las distracciones en un coche? Cuando hay algo dentro o fuera del coche. Cuando hay algo dentro o fuera del coche, ¿vale? Que desvía la atención del conductor. Por ejemplo, un tío en pelotes fuera del coche. ¿Te va a llamar la atención, Juan Carlos, sí o no? Aunque sea un tío. Sí, pero... Exactamente. Aunque sea un tío, te puede llamar la atención, te puede sentar bien o mal, pero te llama la atención un tío en pelotes por la calle. Ya te estás distrayendo. ¿Vale? El encender la radio en un coche puede provocar distracción. Sí, pero no tanto. Sí, pero... Entonces, porque si distrayera mucho no se debería de poner, ¿no? No, es que posiblemente lo más seguro es que encendamos la radio cuando aún no hemos iniciado la marcha. ¿Vale? Hay ciertas conductas que nunca nos han explicado. Nunca nos han explicado. El primero yo, es decir, todos cometemos esos fallos, ¿no? Y a nadie le han dicho que la radio debería de encenderse, si quieres ir con la radio encendida, debería encenderse antes de iniciar la marcha. Hoy en día, por supuesto, tenemos mandos en el volante para encender radio, tal y cual y cual. Es decir, que en un principio pues ya hay menos distracción que antiguamente. Exactamente, ya se entiende eso, ¿no? Es decir, como nosotros no tomábamos las medidas suficientes, los fabricantes la tomaban por nosotros. ¿Cómo podemos hacer que estas personas se distraigan menos? Pues haciendo que la radio se encienda sola, haciendo que a medida que aumenta la velocidad, la radio del coche aumente de volumen. ¿Nunca habéis tenido un coche de eso? ¿No? Pues casi todos lo hacen ya. Y a medida que tú vas conduciendo, ¿vale? El volumen de la radio va subiendo para adaptarse a lo que tú estás escuchando, ¿no? Es decir, hay ciertas cositas que las hacen los fabricantes por nosotros. Son el factor de riesgo que más ha aumentado y son causa de un gran número de accidentes. Bien. Características de los accidentes causados por distracciones. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cuáles son los principales afectados? Pobrecitos. Siempre nos toca a nosotros, a los jóvenes. Lo digo porque yo tengo 24 años. Yo estoy dentro de esto.
Somos despistados, macho. Estamos todavía en la edad del pavo. Antiguamente, la edad del pavo, ¿sabes lo que es la edad del pavo, no? Sí, sí. En la que sacáis pecho y respondéis a vuestro padre, a vuestra madre, esa, ¿no? Antiguamente la edad del pavo te duraba 2 años. De los 13 años hasta los 15. A los 15 años te pegaba una hostia a tu padre, te levantaba del suelo y ya te habías convertido de edad del pavo a adulto. Hoy en día, los hay con 29 años y todavía están en la edad del pavo, ¿no? Y por supuesto despistados. Tienen las hormonas por ahí todas bailando. Bien, y luego los mayores de 70 años. ¿Qué viejecitos no se sientan en el banco a verlas pasar? Distrayéndose tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. Bien, son más numerosos cuando se va acompañado, por ejemplo, con niños. Es muy frecuente que, claro, todos sabemos, he explicado hace bien poquito, que los menores de 18 años que miden 1,35 o menos, como norma general, ¿dónde tienen que ir sentados? Atrás. Lo he explicado hace poco tiempo. Es decir, aquel menor de edad que mide 1,35 o menos, aquel menor de edad que mide 1,35 o menos, ¿vale? Tiene que ir como norma general los asientos traseros de un vehículo. Pues quieras que no, tú tienes a tu bebé y vas solamente tú conduciendo y tienes ahí al bebé y de vez en cuando, ¿qué es lo que ocurre? Mira para allá. Que miras para atrás, que miras para atrás. ¿Sabes lo que sería una pequeña solución? Debajo del espejo retrovisor interior poner otro espejo, ¿vale? El espejo retrovisor interior normal para ver la vía por detrás y el otro espejo de debajo para apuntarle para ver a tu niño. Para que no haga falta hacer esto, sino que no, con un pequeño vistazo ya veamos cómo se encuentra el niño. Yo lo hice con el pego en la fiesta. También, exactamente, también. ¿De acuerdo? Bien. Sí, Es numeroso cuando se ha acompañado. Por ahora bien, ¿no? sí, perfecto. Bien, perfecto. Más cositas, más cositas. Vamos a poner la pantalla de nuevo. Vamos a poner la pantalla de nuevo. Aquí, compartir. Vamos a ocultar. ¿Cuándo ocurren las distracciones con mayor frecuencia? En verano. En verano. ¿eh? Oye, un tío como Juan Carlos en tanga de leopardo llama la atención. Entonces nos distraemos. En los fines de semana, durante el día, con buen tiempo. Joder, ¿no? Además, vamos curiosamente con el codo asomando ahí pegado a la ventanilla, cojonudamente. Suceden más en carretera que en zona urbana. ¿Por qué más en carretera? Vamos a ver, ¿por qué en carretera nos distraemos con mayor facilidad? Por lo siguiente, porque en el pueblo debemos prestar más atención porque hay más usuarios, hay más peatones, hay más vehículos, hay más ciclistas, hay de todo. Con lo cual da menos tiempo a distraerse dentro de un pueblo. Por eso, es muy frecuente en carretera. Es muy frecuente en carretera. ¿Y en qué tipo de carretera? Porque luego carretera sabemos que hay autopista, autovía y carretera convencional. ¿Pues en qué tipo de carretera? Pues normalmente una en la que apenas tiene curvas. ¿Cuáles son? Las Autopistas y, rectas. exactamente, en recta y autopistas y autovías. Sí. ¿Vale? Es decir, hay más riesgo en autopistas y autovías. Perfecto. Bien, más cositas. Los factores que pueden distraer la atención son los siguientes. Factores relacionados con el conductor y factores relacionados con la vía con su entorno. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, con el conductor. ¿Qué factores hacen que el conductor se distraiga con mayor frecuencia? Pues, por ejemplo, un conductor cansado o con sueño no va a lo que tiene que ir. No va pensando en conducir. El estrés, la ansiedad, la depresión, es decir, ciertas enfermedades provocan distracción también. La edad avanzada, ¿vale? El consumo de alcohol, de ciertas drogas o de determinados fármacos pueden provocar distracción. Es uno de los efectos secundarios que pueden llegar a provocar. Luego, atentos a esto, que esto me parece muy gracioso. Características propias de cada persona. ¿Eso qué significa? Que hay personas que de nacimiento son despistadas de por sí. Son despistadas de por sí. ¿De acuerdo? Y luego ciertas conductas que interfieren en la conducción. Más cositas.
factores relacionados con la carretera, con la vía, con la carretera y su entorno, ¿no? Por ejemplo, una carretera excesivamente familiar, no conocida, porque conocer yo me conozco todas las carreteras de la zona. Pero la peor de todas es la excesivamente familiar. Esa que decimos, esta me la conozco con los ojos cerrados. Pues ciérralos, ya verás. ¿Eh? Una carretera excesivamente familiar. Una carretera monótona, como pueden ser autopistas y autovías. ¿Qué puede provocar también distracción? Atentos a esto. La baja luminosidad del ambiente. Joder, ¿y qué tiene que ver eso? Muy sencillo. Mira, porque cuando yo voy conduciendo mi coche, yo voy mirando solamente lo que iluminan las luces de mi vehículo, de mi coche. Con lo cual esto ya me estoy distrayendo, ya no lo estoy viendo. ¿Vale? Ya no lo estoy viendo. ¿De acuerdo? También las variaciones de luminosidad. ¿Qué es esto de las variaciones de luminosidad? Por ejemplo, en un túnel está iluminado, ¿no? Y pasas de un túnel iluminado a salir del túnel y estar de noche. Ahí ya el cambio de luz ya puede provocar ceguera en total distracción. O algo todavía más grave, de día, el túnel, pero de día. Entramos en un túnel, el túnel oscuro, con sus luces, pero está oscuro. Salimos del túnel de repente y nos da el sol. Distracción, ¿por qué? Te va a quedar cegado. ¿Vale? Te va a quedar cegado. La localización de algunas señales, de algunos lugares. Por ejemplo, esto no suele pasar, que sepáis que esto no suele pasar cuando viajamos por primera vez a un lugar que no conocemos. Por ejemplo, un Madrid. Y a ti te dicen que tienes que ir a Pozuelo. Por primera vez. No te conoces aquello. Vas con el GPS, pero del GPS ni siquiera te fías. Muchas veces vas mirando al cartel a ver qué cartel te lleva a Pozuelo. ¿Y qué ocurre? Que al quedar mirándote el cartel, porque al cartel hay que echarle un pequeño vistazo, no te puedes quedar mirándolos, ¿vale? Al quedarte mirando el cartel, ¿qué puede ocurrir con el de delante? Que le pegues un ostión de tres para de cojones. Una situación de tráfico excesivamente compleja. Esto pasa mucho cuando estáis aprendiendo a conducir, que hay en algunos giros, en el Almoral, por ejemplo, hay en algunos cambios de dirección que no sabéis por dónde se tienen que hacer. Claro, y os giráis a mirar a ver por dónde giráis. Y al final no miráis lo que puede venir de frente. También eso es muy peligroso. Y luego ciertas características perceptivas de las señales. Hay algunas señales que están en tan mal estado que nos quedamos mirándolas, ¿vale? Pero no distinguimos ni los colores y con lo cual nos distraemos con ellas. Y pueden provocar un accidente. ¿Perfecto en casa? Sí, de acuerdo, Ángel. Bien, sí. Lo de fumar. Fumar distrae, ¿eh? Fumar distrae. Estadísticamente se ha demostrado que las personas que fuman, ¿vale?, tienen más posibilidades de sufrir un accidente. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que decir que he sido fumador. He sido fumador. El problema que hay con un fumador es el siguiente. Primero, te distraes, pero además a la bestia, hasta que te logras encender el cigarro. Primero, busca el paquete de tabaco. Puta casualidad. Siempre le tenemos en el bolsillo trasero. Todo estripado. Todo estripado, vamos. Luego, claro, ya estás con una mano normal y con otra sacando el paquete de tabaco. Ya no eres capaz de sacarle con un dedo, no, ¿qué hacemos? Para que salga uno, no sale uno. Salen 5 y los 5 al suelo. Claro, somos fumadores, que nadie nos quede sin tabaco. Ves al conductor haciendo esto. Cogiendo los putos cigarros. Eso ahí ya empezamos mal. Luego, enciéndetele. Enciéndetele, que yo he visto a cada uno encendiéndosele de una manera descomunal. Los hay que se lo encendían con el encendedor del coche cuando existía, decían esto, para apuntar bien. Los hay que lo hacen con el mechero y en vez de encender al principio del cigarro, lo encienden por la mitad del cigarro. Es que hay cada experto fumador y la leche. Pero bueno, pero luego lo gracioso es que vas conduciendo y el cigarro en la boca. El cigarro en la boca, ¿no?
Cuando ya eres experto, el cigarro en la boca, el humo en los ojos, ahí que te los queda bien llorosos. Pero claro, está a lo mejor la ceniza que está a punto de caerse y es cuando al conductor se le ocurre quitarse el cigarro. ¿Qué problema hay? El problema principal es el siguiente, que lo has tenido tanto tiempo en la boca, ¿vale? Que se te ha quedado pegado a los labios. De tal manera que haces así, con el índice y el corazón, porque que sepas que este es el índice, el que indica, por eso es el índice, lo que no sé por qué todavía este se llama corazón. ¿Eh? No sé. No sé. Puede ser porque, no lo sé. Bien. Bien. Cogemos, nos intentamos quitar el cigarro y los dedos corren por el cigarro. El cigarro se queda quieto y los putos se deslizan. De tal manera que llega la ceniza, ¡pum!, te quema los dedos. ¿Qué es lo que hace el conductor? Por el dolor que se produce. ¡Ah! ¿Qué es lo que hace el cigarro? ¡Pum! Pero no se cae en un sitio cualquiera, no, en los huevos. Y como el macho, el hombre, quiere más a sus huevos que a su propia vida, ¿vale? Pues empieza así. Que me quemo, pero lo de delante no lo veo. Hostia segura. Hostia segura. ¿Vale? Perfecto, lo hemos entendido, ¿no? Sí, Sí, señor. Provoca distracción. Luego también está aquel que tira el cigarro por la ventanilla y el karma se lo devuelve. Que lo hace así y el karma, ¡pum!, se lo devuelve otra vez y entra el cigarro dentro del coche. Pero bueno, iba a hablar de otra cosa más guarra, de aquel que escupe y le salpica el de atrás. ¿Eh? Pero bueno, seguimos, por favor, vamos a seguir, porque todo eso provoca distracción, Ya más cosas no puedo decir del fumar, es decir, ya habéis comprobado que provoca distracción y punto. Ahora, vamos a hablar de más cositas. Fumar, esto lo acabamos de ver, es decir, posibilidad de distracción y falta de pérdida de maniobrabilidad. La capacidad de concentración disminuye, enfermedades a largo plazo, e inutiliza una de las manos, ¿vale? Y genera problemas de visión a causa de humo, ¿vale? Fumar mientras se conduce, que sepáis que no está prohibido, ¿vale? No es aconsejable, pero al menos todavía no está prohibido. Luego, el famoso teléfono móvil. El teléfono móvil. Y aquí me incluyo yo, ¿eh? ¿Hablar por teléfono mientras se conduce? Sin duda alguna. Una de las conductas que más puede distraer al conductor. Si no la que más. Yo para mí es la que más. ¿Vale? Y solamente por el motivo siguiente. Solo por el motivo siguiente. Que creo que entenderéis. No es lo mismo hablar cara a cara con una persona que por un teléfono. Cara a cara tú estás hablando con esa persona y al estar viéndole, tú ves cómo se encuentra esa persona. Si está triste, enfadado, si está alegre, ¿vale? Y sabemos en todo momento cómo se encuentra. Sin embargo, cualquiera de vosotros por teléfono lo puede comprobar. Realizáis una llamada o recibís una llamada y empezáis a hablar con el otro que está al otro lado del teléfono. Y si le empezáis a escuchar, le llegáis a preguntar y todo, ¿es que está llorando? ¿Y por qué? Porque en un principio estaba hablando con él, pero mentalmente, al ver cómo te lo dice, piensas que está llorando. Con lo cual la distracción ahí es total. Ahí así que la distracción es total. Es lo peor que hay. De tal manera, que incluso con un manos libres que estamos autorizados a realizar una llamada o recibir una llamada con un manos libre, ¿vale? Si tenemos manos libres, pues se aconseja que la llamada no dure más de un minuto o minuto y medio, ¿vale? Que no dure más de un minuto o minuto y medio. ¿De acuerdo? Aunque dispongamos de manos libres, Sí. la posibilidad de sufrir un accidente, por supuesto, aumenta. Aumenta más que si no lo utilizamos. De punto, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que se recomienda? Pues se recomienda que las conversaciones que tengamos no duren más de un minuto o minuto y medio. Lo esencial y punto. Ya está, no más, ¿eh? No más. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el accidente más frecuente por culpa del teléfono móvil? Salirse de la carretera. ¿Y dónde? En recta.
¿De acuerdo? En recta, no en curva, en recta. ¿Eh? Y no te das cuenta. Además que es muy curioso, porque ahora veremos lo que provoca cuando vamos hablando por teléfono, ¿vale? El teléfono móvil provoca lo siguiente. Mayor posibilidad de distracción. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, a la hora de marcar el número, a la hora de enviar un mensaje, a buscarlo cuando suena si le tenemos por ahí escondido o en el bolsillo mismo. Eso ya distrae, distrae. Aunque sea poco, distrae. Esto. Dificultad para mantener la velocidad adecuada y mantenerse siguiendo la trayectoria adecuada. Es decir, ¿cómo sabemos más o menos que una persona va hablando por el móvil? Porque la velocidad se vuelve extremadamente lenta. Lenta, no rápida, no, lenta. Porque nuestra atención se ha desviado al teléfono, con lo cual una forma de intentar corregir la distracción del teléfono pues es ir lento, por si tenemos un accidente que sea lo menos grave posible. Pero al final es muy grave, ¿vale? Una velocidad excesivamente lenta y difícil mantenerse siguiendo la trayectoria adecuada. Si lo vamos con el coche, no exagero, de lado a lado. Muchas veces, bueno, perdón, en esto yo creo que he exagerado en este movimiento. El movimiento en carretera de uno que va hablando por el móvil es el siguiente. Mirad. Yo creo que el movimiento que he hecho antes es de los borrachos. O bien ese, o bien ese. Es decir, irse al carril de sentido contrario o irse a la cuneta. Esos son los movimientos. Esos son los movimientos. ¿De acuerdo? Y problemas en el manejo del vehículo. ¿De acuerdo? Y problemas en el manejo del vehículo. Hay conductores que se ponen el teléfono aquí en el hombro, van con el cuello ahí todo retorcido. ¿Vale? Pero bueno. Recomendaciones para utilizar el teléfono móvil con seguridad conduciendo. Lo primero es esto, macho. Esto es lo mejor. No utilizar el teléfono móvil, llevarlo apagado, silenciarlo, ¿vale? Es decir, no utilizarlo. Circulando, no utilizarlo, es lo mejor. Oye, pero es que necesito llamar, Ángel, o recibir una llamada porque me está sonando. Atentos a lo que hay que hacer. Salirse de la vía cumpliendo las normas sobre parada y estacionamiento. Con lo cual, aquí ya tengo yo una pregunta para los de casa y para vosotros. En carretera, me suena el teléfono móvil, ¿vale? Y circulando, no lo puedo utilizar porque en ese momento no tengo manos libres. Soy pobre y no tengo manos libres. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Salirme de la calzada, de la parte transitable del arcén, estacionar o parar mi vehículo, ¿vale? Y realizar la llamada o recibir la llamada. Yo me tengo que salir de la carretera como si hiciese un estacionamiento o como si hiciese una parada. ¿De acuerdo? ¿En casa? Sí, de acuerdo. Sí. Bien. Luego, esto cada vez hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con otros conductores que vayan hablando por el móvil, pitarlos, o darles ráfagas, no lo dudéis, y cuidado con estos también. ¿De acuerdo? Por este motivo, por el de peatones que están hablando por el móvil por la calle, ya hay varios alumnos míos que han suspendido. ¿Vale? Por no reaccionar de forma adecuada para evitar un posible accidente. Por no pitarlo, por no frenar. Por pasarle rozando. ¿Sabes? Por pasarle rozando. ¡Perfecto! Sí, Sí. Luego está el navegador, el GPS. El GPS. Son de gran utilidad, de hecho yo lo voy a usar este fin de semana, a ver si no me pierdo, ¿vale? Pero también pueden llegar a provocar distracción al conductor. De hecho, nos dice el gráfico que el GPS no lo podemos manipular cuando vayamos circulando. Es decir, la ruta la debemos marcar antes de iniciar la marcha. marcha. ¿Vale? Con lo cual, el navegador también puede provocar distracción al conductor. Para utilizar el navegador de forma segura, primero, el soporte adecuado. ¿Qué soporte elegiremos? Pues uno que no haga que se caiga, coño. Me acuerdo yo que
que me parecía muy gracioso eso, ¿no? Es decir, antiguamente el soporte adecuado que teníamos era un aparatito pequeñito que tenía una ventosa. Y pegarle, me cago en 10, al final se caía. Ese se caía siempre. Hoy en día vienen muy bien algunos anclajes que se ponen en la ventilación del aire. Por supuesto, si utilizáis eso, que son imantados, yo creo y todo, ¿no? Si utilizáis eso, por lo menos por donde sale el aire de ese lugar, donde vaya a poner el aparato o el teléfono móvil, cerrarle, coño, que no le dé el aire frío ni el aire caliente, que le vaya a poner tibio. Lo colocaremos en sitio correcto. ¿Vale? En sitio correcto. ¿Dónde? ¿Cuál es el sitio correcto? Pues en aquel lugar donde no sea necesario girar mucho la cabeza para poder ver ese GPS. ¿Vale? Para poder ver ese GPS. Pero, oye, y no vale ponerle de frente así, joder, ya sí que no tengo que girar la cabeza, no me jodas. No me jodas que tú tienes que ver lo que hay delante de la vía. Lo normal es que yo voy conduciendo, me le ponga aquí al ladito. Ahí la gente ya se le suele poner aquí al ladito. Es decir, en el conducto de ventilación que está al lado de la puerta, de la puerta de la ventana. ¿Vale? No se aconseja tampoco cerca de un airbag, de la zona donde a la hora de saltar el airbag, pues oye, pero tú imagínate, le pones en el salpicadero la zona del airbag de pasajero, salta el airbag y al pasajero le pones con GPS cojonudo. 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 No lo utilizaremos durante la marcha. Y luego una cosa muy importante. El juicio del conductor prevalece, ¿de acuerdo?, sobre las indicaciones del navegador. Y no hay que seguir sus indicaciones al 100%. El navegador muchas veces nos manda a sitios que no tienen salida. Que no tienen salida. ¿Vale? No tienen salida. Así que mucho cuidado. Y luego hay que decir que los GPS de hoy en día se han modernizado mucho, ¿no? Porque tienen hasta detectores de radar. Tienen también controlador de velocidad, como bien pone ahí. Oye, ¿y cuál es? ¿Podemos fiarnos del control de velocidad, del controlador, perdón, de velocidad del GPS? ¿O hacemos más caso al del coche? Se hace más caso al del coche. Punto. ¿Y por qué habla del GPS? No, porque suele venir con retraso. ¿Vale? Exactamente. El vía satélite suele venir con retraso. Perfecto. Sí, Sí, perfecto. Vamos a ver, compartir, vale. Bien, más cositas. Pues ahí habríamos acabado por esta tarde, ¿vale? Por esta tarde. Bueno, aviso, voy a quitar la grabación y ahora os digo una cosa.